has visto que pronuncio de forma diferente la B y la V? ¿Sabes por qué? Porque soy tonta. Pero la B y la V se pronuncian de forma diferente. Si realmente no se pronuncian igual, ¿por qué existen dos letras? Hola, buenas tardes. Mira, al final del vídeo te voy a decir cómo se pronuncian realmente estas dos letras en español. Pero ahora vamos a ver un poquito de historia porque la necesitas. Existen dos letras porque vienen de dos letras diferentes en latín. Pues si en latín tenían dos letras, seguramente tenían dos pronunciaciones, ¿no? Sí. Y lo más lógico es que estas dos pronunciaciones continuaran en español hasta ahora. Bueno, quizás hasta hace unos años, porque es verdad que ahora la gente habla fatal. Bueno, sí, es verdad que tenían dos pronunciaciones diferentes, pero no son las pronunciaciones que yo normalmente hago. La B era una B, pero la V sonaba más o menos como una U. Uy, 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 ¿qué dices? Entonces, Julio César no dijo Beni Vidi Vici, ¿no? Dijo Weni Widi Wichi. Chanda. Pues sí, Dorotea, dijo exactamente eso. Bueno, en realidad es wiki. La CE y la CI se pronunciaban con el sonido K, ki. Entonces, en este momento había dos sonidos. Un sonido de consonante, la B, y un sonido de vocal, la V, que se pronunciaba como una U. No sé. Voy a ver qué dice Lola Pons. Uy, pues tienes razón. Pues claro. Además, en ese libro que tienes, os dejo el link del libro en la descripción, Lola Pons te explica que al final del Imperio Romano, en Hispania, había un chiste. Igual que ahora tenemos chistes. Glu, glu. Oye, ¿qué hace normalmente tu padre? Glu, glu, nada. Lo siento, es un poco malo. Bueno, pues en esta época también tenían un chiste. Beatis pani, quibus vivere, vivere est. Los romanos. Qué felices los hispanos, porque para ellos beber es vivir. Ya sé que no es tan divertido como mi chiste, pero en ese momento era súper bueno. Este chiste ya nos está diciendo que en ese momento vivere y vivere ya se pronunciaban igual, o más o menos igual. Pero, un momento, ¿seguro que alguna vez has pensado por qué en español se escribe gobierno con B y en otras lenguas con V? ¡Ja! Eso es fácil. En España existía un rey que una vez escribió mal la palabra gobernar. Y todas las demás personas empezaron a escribirlo también mal para que no se sintiera tontito. ¿No? Es un poquito más lógico que eso. Desde el latín vulgar, recordamos que el español viene del latín vulgar, ya existía el sonido V. Pero eso ahora no existe. Ahora tenemos el sonido B como Barcelona. Pues sí existe, lista. Es el sonido que tenemos, por ejemplo, en cantaba o centavo. Cantaba, centavo. No decimos cantaba o centavo, pues todas las palabras que en latín vulgar tenían ese sonido se escribieron en la mayoría de lenguas romances, o sea, lenguas que vienen del latín, con la letra V. He dicho todas las palabras con ese sonido. Da igual si se escribían con B o con V. Y por ejemplo, ¿qué palabras tenían ese sonido? Pues por ejemplo, amaba, es decir, la B entre dos vocales y todas las Vs. Por ejemplo, lavare. Amaba, lavare. Momento. Entonces,
en el español del siglo XIII, amaba, ¿se escribía amaba? Exacto. ¡Qué feo! Bueno, en italiano, por ejemplo, todavía hoy se escribe amava. Vale, entonces, las Bs pasaron a Vs cuando estaban entre vocales. ¿Y cuando no estaban entre vocales, continuaron como Bs? Exacto. Por ejemplo, barba. Ah, qué interesante. Entonces, antes, todos los imperfectos en español se escribían con V, como cantaba, o palabras como cabeza. No. Cabeza se escribía con B. Uy. Pero esto no tiene mucho sentido, porque viene del latín y está entre dos vocales. Tienes razón, simplemente es una excepción. ¡Que no! El problema es que la B que tenemos en la palabra cabeza no viene de ninguna B o V en latín, sino que viene de una P. Capitia, cabeza. Esto pasó con frecuencia, es decir, palabras que en latín se escribían con P pasaron al español con una B. Otro ejemplo es aperire, en español abrir. Y esta B que venía de una P daba igual que se escribiera entre vocales o no, siempre se escribía con B. Estas eran las reglas de ortografía de ese momento. Bueno, vale, pero ¿por qué ahora no se escribe amaba? Pues porque la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, hizo una reforma y dijo: vamos a ver, esto de escribir la B y la V dependiendo de la etimología es muy confuso. Además, ¿cuánta gente sabe etimología? Vamos a dejar las cosas claras. Si en latín se escribía con V, en español se escribe con V. Y si en latín se escribía con B, en español se escribe con B. ¿Y qué hacemos con la B que viene de una P latina? Pues Doroteo, esa B ahora se sigue escribiendo con B y punto. Lo apunto. B igual a B. Y exactamente así es como ocurrió. Es súper interesante, ¿no? Por eso en italiano hay muchísimas palabras que son casi iguales que en español, pero se escriben con V y en español no, porque allí no fue la RAE para hacer una reforma. Bueno, pero me estás diciendo que en español se pronuncian igual y yo no estoy de acuerdo. ¿Vale? No, porque si yo digo Bolivia, no estoy pronunciando igual la B y la V. Tienes razón, pero no las estás pronunciando igual por la posición, no por las letras. ¿Qué pasa si pronuncias vocabulario? Vocabulario. Tampoco tiene la misma pronunciación, ¿no? ¡Ah! ¡Magia! ¡Finite incantatem! Pues no. Cuando una B o una V no están entre vocales, por ejemplo, cuando está al principio de una palabra o después de una consonante, cerramos la boca, como ocurre en la palabra boca. Si no tenemos una palabra antes que termine en vocal, como por ejemplo en mi frase, porque entonces tenemos otra vez vocal, B, vocal. Vale, lo acepto. ¿Y se han pronunciado de forma diferente estas dos letras alguna vez en la historia? Sí y no. Hay mucha polémica con respecto a esto. O sea, no está 100% claro. Algunos gramáticos antiguos decían que sí había una diferencia. También hay algunos textos que tienen unos errores ortográficos que quizás pueden tener relación con la pronunciación de la V como V, labiodental. Esa V es casi como una F. La articulación de la boca es similar, pero no está tan claro. Y lo más probable es que no hubiera realmente una diferencia entre la B y la V, sino en la posición de estas letras entre vocales o no. Es decir, dependiendo de la región, algunas personas podían decir amaba o amaba, pero igual que podían decir lavar o lavar. O sea,
que no dependía de la letra en sí, sino de la posición de esa letra, entre vocales o no. Probablemente una persona de Valencia, de las Baleares o de Paraguay te va a pronunciar la V de forma labiodental porque en la lengua que se habla en esas regiones sí existe una diferencia en la pronunciación de estas dos letras. Y esto también puede ocurrir en otras regiones que tengan otras características en su forma de hablar. Pero esa pronunciación en general no tiene ninguna relación con la pronunciación medieval. Al contrario de la pronunciación de Nati Peluso, que es totalmente español medieval. Bueno, ¿y por qué tú pronuncias de forma diferente estas dos letras? ¿Eres valenciana, catalana o paraguaya? Bueno, como ya he dicho, simplemente me falta un verano. O sea, soy tonta. A ver, me he esforzado mucho por intentar pronunciar correctamente la V de otras lenguas, que por lo general sí es una V labiodental. Lo he practicado muchísimo y al final ha interferido en mi pronunciación en español, sobre todo cuando hablo con una vocalización tan marcada. Además, mis alumnos con un nivel más bajo en español pueden entenderme mejor y bueno, así pueden preocuparse por otras cosas más difíciles. Pues eso no ayuda a nadie. Ya lo sé, lo siento, no lo volveré a hacer. Para compensar, os voy a dejar una pequeña reflexión, donde también podemos ver que la B y la V se pronuncian igual. Imagina que llevamos una vaca en la vaca del coche y de repente frenamos. Las dos se caen. Pero, ¿se han caído las vacas o las vacas? Espero que os haya gustado este tema, que haya sido interesante y no muy complicado. Muchas de las cosas que yo he explicado las explica también de una forma maravillosa Lola Pons en su libro El árbol de la lengua. ¡Adiós!